Bueno, realmente, en mi experiencia, lo que los científicos tenemos es que probar nuevas narrativas y probar también nuevas metáforas para que la gente aterrice a su realidad en lo que la ciencia pueda tener más claro en el ámbito de la investigación o de los datos o de la estadística, ¿no? En la narrativa, pues es una cuestión también un poco personal, pero pienso que no se puede abusar del apocalipsis y del colapso y de las ideas muy tremendistas, aunque indudablemente ese colapso, ese apocalipsis son algunos de los escenarios posibles de no hacer nada, pero creo que tenemos que siempre contrapear con alguna salida alternativa, una mirada en positivo, porque alternativas hay. Y luego yo le añado personalmente algunos ingredientes que van buscando la empatía y la proximidad, porque si no parece como que los científicos somos muy listos y la sociedad muy tonta, y no es así. O que los científicos y la sociedad somos los que sabemos lo que hay que hacer y los políticos no. O siempre dejamos algún actor fuera, y a mí me parece que tenemos que sumarnos. Tenemos que combinarnos, el sector privado, la administración pública y los científicos, la ciudadanía, para sacar lo mejor de nosotros. Estamos en una situación difícil y no tiene sentido que dejemos a nadie fuera. Así que en la comunicación científica, en ese esfuerzo de empatía, vale casi cualquier cosa, desde cuestiones personales que puedan hacerte próximo a la gente, hasta una pizca de humor para sonreír y relajar tensiones, y siempre, claro, agarrados a la cruda realidad de los números y de los datos. Pero hay muchas maneras de encajarlos y de enmarcarlos, y quizá los científicos no lo hemos explorado suficiente. Bueno, estamos en esta era en la que la información quizá nos aturde, ¿no? Y hay mucha información. Lo difícil para todos es navegar entre tanta información. Yo creo que los científicos tenemos ahí un papel que complemente al de los medios de comunicación para simplificar y aclarar el porqué y el cómo de las cosas, porque las cosas acaban llegando, pero entenderlas es otra cuestión, y muchas veces la actualidad nos mantiene tan distraídos que no la entendemos. No sabemos lo que está pasando en Ucrania, sabemos los detalles, pero no el porqué o el cómo, ¿no? Y eso mismo ocurre con la crisis climática, con la crisis ambiental. Tenemos muchos datos, pero nos cuesta calibrar a todos su gravedad, su urgencia, cómo ponerlos en el día a día de cara a tomar otras decisiones. Y ahí los científicos que estamos acostumbrados a trabajar con datos complejos y demás, podemos contribuir a ponerle ese marco de gravedad, ese marco relativo de urgencia, y aterrizarlo en un lenguaje que no sea de perogrullo, pero que sea comprensible por todos. Así que no es una cuestión tanto de cantidad de información, que hay de sobra, como de entender bien algunas cosas. A veces no entendemos bien ni siquiera el propio cambio climático, que creemos que el efecto invernadero lo entiende todo el mundo, y hay veces que se nos escapa que, por ejemplo, un niño de 10 años el otro día me preguntó: pero si los gases en la atmósfera atrapan la radiación del Sol, ¿cómo es que la dejan pasar para que entre? Y la pregunta es muy razonable y muy poca gente tiene la contestación, y es porque cambia la longitud de onda de la radiación al chocar con la Tierra. Y al cambiar, esa radiación es ahí cuando es atrapada, pero si no, la que entra es perfectamente... O sea, que hay detalles tan triviales y tan importantes como este que muchas veces no entendemos, ¿no? Así que ahí hay una labor importante de todos, de comprender, de hacer un esfuerzo por comprender, y cuando se transmita la información, se transmita de forma que se entienda bien. La educación ambiental falta a todos los niveles. Los profesores lo están supliendo como pueden, muchas veces a título personal, dejándose los ojos, dejándose mucho tiempo personal. Están, por ejemplo, la iniciativa de Teachers for Future, que en sus ratos libres y con mucho esfuerzo van complementando el currículum docente con asignaturas y temáticas y actividades con los chicos y chicas en los colegios. Pero eso no es la solución. Eso es estupendo que lo estén haciendo, pero eso revela que en el sistema falta cambio climático y falta crisis climática. Por ejemplo, una de las reclamaciones que se hizo el año pasado con toda la rebelión científica fue que hubiera una asignatura de cambio climático transversal en todos los estudios universitarios, y se consiguió en la Universidad de Granada después de unos encierros que concretamente lo que buscaban era
que independientemente de que estudies arquitectura, derecho o agricultura o biología, tengas al menos una vez en tu formación una exposición docente clara y actual sobre el cambio climático. Con el decrecimiento tenemos mucho en contra porque hemos sido criados en la situación de que crecer es éxito y siempre tenemos que crecer, incluso en nuestro ciclo biológico desde que nacemos estamos creciendo y queremos crecer, ¿no? Y cambiar este chip es muy difícil, hasta el punto de que a veces el debate se va por la semántica y por la elección de la palabra, para que sea una palabra que no suene mal. Personalmente creo que es bueno llamar a las cosas por su nombre. Hay otras palabras como por ejemplo el post-crecimiento, que suena menos negativo, pero que mucha gente no sabría bien qué es. O hay otras alternativas semánticas, pero creo que no debemos despistarnos mucho con el término, y lo que vamos hablando es de crecimiento económico, y eso es ineludible, eso va a ocurrir. La única opción que tenemos es pilotarlo, tomar medidas que lo compensen, que lo ayuden a la transición, y si no, pues simplemente ocurrirá una de tantas recesiones, más o menos catastrófica, más o menos previsible, y eso es lo que estamos acostumbrados a ver que ocurre. El decrecimiento lo tenemos que ver como prosperidad, es realmente lo que mejor le puede venir a la humanidad, no solo porque se encuentra ante las cuerdas, se encuentra contra los límites planetarios y esto no puede seguir mucho tiempo así, sino porque realmente lo que propone toda la visión económica y social del decrecimiento es trabajar menos, es tener más tiempo para la gente, y es por eso por lo que en Iberoamérica le llaman el buen vivir, porque es exactamente eso, es vivir mejor. Pensemos que la forma capitalista, neoliberal, superproductivista nos ha robado, entre otras cosas, nuestro tiempo. Nos ha robado salud, nos ha robado horas de sueño. Se calcula que nos ha robado 1 hora y media de sueño. Dormimos 1 hora y media menos por producir, y estamos produciendo tanto que cuiden a nuestros hijos o a nuestros padres lo tenemos que contratar, cuando es algo que podríamos hacer nosotros si nuestras jornadas laborales fueran humanas. Así que el decrecimiento va a producir menos comida para no tener que tirar 1/3, a utilizar menos energía y por tanto contaminar menos. De hecho, se sabe que en España necesitamos la mitad de la energía que estamos consumiendo. Hay una parte de derroche y una parte de uso innecesario de energía, y como es un montón de cosas que si lo disminuimos, que si enfriamos esa parte de la economía, tendremos un medio ambiente mejor, seremos más saludables y tendremos más tiempo para nosotros. Y eso es lo que se conoce como la abundancia radical. La abundancia radical es la abundancia de lo importante, no la abundancia de lo privado. Tenemos una visión totalmente confundida de lo que es abundancia cuando entramos en un centro comercial y vemos que todos los estantes están llenos de cosas. Pero esas cosas no son nuestras, y haber puesto esas cosas ahí nos ha endeudado a todos, ha tenido una huella ambiental tremenda que hay que andar recomponiendo. La idea subyacente al decrecimiento es justamente darle vuelta a eso y que no haya tantas cosas, que no despilfarremos tanto, que si tenemos necesidad de comprarnos una camiseta no nos compremos 3 porque son más baratas, que las cosas cuesten lo que valen. El agua en España es extraordinariamente barata y es muy valiosa. Eso es un sinsentido al que nos ha llevado el mercado. Todo esto de alguna manera está dentro de esa filosofía del decrecimiento que la tenemos que ver con buenos ojos y no como volver a las cavernas que dicen algunos políticos, no como verlo como un fracaso o una derrota ante una situación que no hemos sabido controlar. Es al revés, es un síntoma de maduración de la sociedad. En primer lugar, tener una medida más precisa del consumo real de energía, de recursos, y contrastarlo con lo que realmente es necesario. Eso lo tenemos ahora en el asunto de la energía. Se están poniendo sobre la mesa unas cantidades de energía muy por encima de las que realmente necesitamos. ¿Por qué? Porque la energía, como tantas otras cosas, primero es negocio y después es servicio. Tenemos que cambiar ese chip colectivamente. Forzar, por supuesto, en las industrias el papel es hacer negocio. No está mal que hagan negocio, pero no un negocio sin límites, un negocio multimillonario. No tiene mucho sentido que en una crisis energética como la que estamos viviendo, justamente el sector energético tenga beneficios históricos de récord absoluto. Eso revela que hay un mal funcionamiento del sistema.
tenemos que recordar que la energía es imprescindible y que debe ser primero un servicio y en segundo lugar una opción de negocio y moderar ese negocio, que se gane dinero pero no que se gane en cantidades absurdas, increíbles, y tenemos, como decía, que enfrentarlo con las necesidades reales, no con las necesidades que el mercado genera o que nos hace pensar incluso a nosotros que necesitamos 3 camisetas en lugar de una o que necesitamos cambiar de coche cada 5 años o de teléfono móvil cada 2. Estas cuestiones son esenciales para no solo consumir de forma más responsable, que eso cae mucho peso sobre el ciudadano o la ciudadana, sino producir de forma responsable. Y esta parte se habla mucho menos, porque como la producción está muy metida dentro del sistema, la producción no se toca. La producción tiene que maximizarse y crecer, y el consumidor que consuma responsablemente. Eso, dicho así, como lo acabo de decir, todos pueden comprender que es completamente absurdo. No va a ningún lado, tiene que ser producción responsable, consumo responsable y un enfriamiento global de la economía. Esto requiere de un poco de pedagogía, de saberlo explicar, requiere valentía, sobre todo por el sector político, que tiene que frenar a las empresas, pero ya lo están haciendo. En una Europa neoliberal le han puesto tope a las energías, ¿no? Le han puesto un tope al precio del gas. Eso es una medida muy poco neoliberal, es una medida comunista, pero es una medida que ha sido inevitable. La inevitabilidad del cambio es algo que los científicos estamos intentando explicar. Esto es inevitable, así que cuanto antes empecemos a tomar medidas, más fácil será la transición y menos efectos negativos sufriremos. Y pasan por mucha pedagogía, mucha comprensión, mucho diálogo y hablar tranquilamente y con transparencia de quién hace negocio, con qué y en qué momento. Como no tenemos una alternativa completa de modelo socioeconómico, es muy fácil criticar al capitalismo, pero te quedas sin sistema. Entonces, lo más práctico, y que es lo que se está haciendo en algunas ciudades como Barcelona, Zagreb o Ámsterdam, es ir probando partes de un sistema económico alternativo. Porque un sistema completo alternativo no tenemos, lo tendremos que ir construyendo por ensayo y error. Mientras nosotros estamos teniendo esta entrevista, en estas ciudades se están teniendo datos, se están ensayando cosas y ya se están teniendo resultados de cosas que funcionan y cosas que no funcionan. En breve habrá un proyecto de investigación sobre la aplicación del decrecimiento en Europa. En breve tendremos datos de cómo hacerlo. También se pueden extraer piezas de información de cómo hemos salido de todas las recesiones. En cada salida de cada recesión ha habido unos meses, a veces unos años, en los que los gobiernos han aflojado la presión sobre los ciudadanos y ciudadanas y en ese momento se han aplicado medidas sociales y se ha aplicado una medida que no es capitalista, que es, si quieres, pseudocomunista o alternativa. Y tenemos datos, por tanto, de cómo funcionan los países con una economía deliberadamente enfriada. ¿Por qué? Porque había que salir de una situación dura. Y eso ya ha ocurrido muchas veces en muchos países. Y en eso es en lo que se basa la ciencia que hay detrás del modelo del decrecimiento, en analizar lo que ya ha pasado y en jugar con los datos de los que ya se están haciendo experimentos en ciudades y en comunidades más o menos pequeñas. Esto es realidad. Y si le llamamos capitalismo, pseudocapitalismo, postcapitalismo, pues también podríamos entrar en un juego semántico. En realidad es un modelo socioeconómico diferente que, aunque no lo podamos cambiar al 100%, tenemos que cambiarlo sustancialmente. Siempre se está a tiempo. Siempre, en el momento en que haya un ser humano que se pueda poner de pie, se está a tiempo para algo, pero indudablemente haber perdido 7 o 8 años desde el inicio de la Agenda 2030 o desde la firma del Acuerdo de París, pues hemos perdido un tiempo muy valioso. ¿Para qué? Pues para ir poniendo en práctica estas ideas, para ir ajustando las economías, las energías, las sociedades a la nueva realidad. Hemos perdido un poco de tiempo que lo que nos hace es que ahora tenemos algunas opciones menos en la mano. No es tanto que no estemos a tiempo, sino que tenemos menos tiempo para hacer más cosas. Tenemos que correr un poco más, tenemos que ser un poquito más decididos y valientes. Y también tenemos que entender que algunas opciones ya no están a nuestro alcance. Opciones que a lo mejor estaban a nuestro alcance hace 7 años ya no lo están, precisamente por haber dejado pasar tanto tiempo. La altura del nivel del mar, por poner un ejemplo, ¿no? Pues está subiendo de forma implacable. Si pasan 7, 10, 12 años, hay una altura del nivel del mar que tardará décadas en volverse a
digamos, a los niveles anteriores. Ahí estamos perdiendo una opción concreta. Cuanto antes tomemos medidas, pues tendremos unos niveles del mar en unas décadas mucho más aceptables. Así que claro que se está a tiempo, pero cada vez hay que hacer más cosas en menos tiempo y entendamos que hay cosas que se pierden por ese retraso en tomar medidas. Efectivamente, con la pandemia hemos aprendido cosas, pero se nos ha olvidado, en parte por el trauma que sufrimos, porque fue un shock, fue muy brusco, fue muy global y muy duro para muchas personas. Y todos deseábamos salir del confinamiento, salir de la pandemia. Y hemos salido, como casi siempre hemos salido de las grandes crisis, apretando el acelerador, que es justo lo que no hay que hacer. Hay que ir despacio, pensando bien y enfriando la economía y enfriando nuestras ansias por seguir creciendo de forma rápida, basado en un modelo con una fuerte huella en los combustibles fósiles. Así que de teoría vamos mucho mejor que de práctica y efectivamente las buenas intenciones se aplican coyunturalmente. Enseguida viene algún otro país adelantándote por la izquierda o por la derecha en alguna estrategia económica o tecnológica. Enseguida hay un partido político que promete lo que no se puede prometer y eso genera una dinámica de promesas y de pseudomilagros que nos hacen creer que podemos escapar de donde salimos, ¿no? De una crisis y vamos saltando de una crisis a otra precisamente por no aprender bien la lección, por pensar que nos hemos librado. Y las estadísticas son bastante tremendas. Hablan, por ejemplo, si recordamos lo que pasó con la pandemia, pues ahora estamos duplicando el riesgo de pandemias. Y tendríamos que ir al revés, entendiéndolas como las estamos entendiendo, tenemos el conocimiento para hacerlas menos frecuentes, pues vamos en el sentido contrario. Así que no estamos incorporando el conocimiento que tenemos y esta es la desesperación un poco de los científicos. Las soluciones basadas en la gente son aquellas que parten normalmente de colectivos pequeños, pero en cualquier caso de la ciudadanía. Y son propuestas que muchas veces tienen un carácter disruptivo y muy diferencial respecto a lo que proponen los políticos y desde luego lo que proponen los grandes grupos económicos. Tanto unos como otros proponen cosas de alguna manera convencionales, que no se salen de lo que ya hemos visto. Son ligeras variantes del business as usual, del negocio como de costumbre, ¿no? Sin embargo, las comunidades pequeñas, la ciudadanía, propone cosas disruptivas, diferentes, a veces arriesgadas y muchas veces próximas a la cruda realidad, más próximas a la cruda realidad que los deseos faraónicos de montar un gran complejo turístico y hacerse de pronto millonario, o montar un gran complejo energético y pretender que eso te va a traer prosperidad cuando lo que te trae de momento es que te arruina el paisaje y a medio y largo plazo en realidad tienes abandono rural, como se está observando en los entornos de todas las grandes instalaciones energéticas. Con las macrogranjas, la producción industrial de carne, lo mismo. Entonces los movimientos sociales que van protestando contra esas grandes ideas faraónicas de producir dinero, sobre todo, esos movimientos que son un poco reactivos de la ciudadanía, ahí tenemos una gran cantidad de ejemplos de soluciones basadas en la gente. Cuando hemos tenido una asamblea ciudadana por el clima y hemos visto la sensatez en acción de los pequeños grupos, de los grupos de expertos o no tan expertos, de ciudadanos escogidos al azar, que expresan su opinión, que se ponen a discutir, a conversar, a intercambiar, ahí vemos cómo el músculo de la ciudadanía está muy poco utilizado y hay mucha capacidad en esa sensatez colectiva. Y pensemos en una gran virtud que tiene el trabajo a partir de la gente, que es que no se lo lleva la riada. La política dura lo que dura. Las propuestas electorales muchas veces ni se cumplen. Y si se cumplen, duran en ese periodo electoral y cuando viene el anterior, si cambia el signo político, vuelta a empezar. Lo hemos visto con los planes educativos, no hay niño que haya tenido más planes educativos que un niño de nuestro país. Esto es una anomalía internacional y eso es impensable que dé lugar a una buena educación. Sea bueno o malo el programa educativo, andar cambiándolo, pues es lo peor que puedes hacer para una formación. Hay chicos y chicas que han tenido hasta casi 3, o al menos 2 programas educativos a lo largo de su formación. Esto es justo lo contrario de lo que propondría la sensatez de la ciudadanía. Pero el origen de eso es
el cortoplacismo de los políticos. Así que la ciudadanía tiene unas capacidades de hacer cosas que no solo son muy altas, sino que son muy originales y muy diferentes a lo que estamos viendo que ocurre en los escenarios políticos, no solo de España, sino en los países de nuestro entorno. Efectivamente. Las iniciativas legislativas populares son arduas, son difíciles. La que se consiguió para el Mar Menor, para que tenga entidad jurídica, se hizo además en pleno confinamiento, y recordemos que no valen las recogidas de firmas electrónicas, tienen que ser en un papel de la Junta Electoral Central, con toda la complicación que eso supone, porque hay que recogerlas en unos pliegos numerados de una forma administrativamente muy compleja. A pesar de esa complejidad y de haberse hecho en pleno confinamiento, se lograron más del 500.000, se lograron 600 y pico mil firmas, lo cual revelaba que cuando se quiere se puede. Esas iniciativas legislativas populares pueden ser también fuente de frustración, porque al igual que las asambleas ciudadanas no son vinculantes. La ciudadanía lo que se pone es, a la par que sus señorías en el Congreso de Diputados, pone una cosa sobre la mesa y la pone de tal forma que le tienen que prestar atención, pero nada más eso, prestar atención. Pueden de alguna manera ignorarlo, pero tienen que al menos hacer una comisión que le dedique un tiempo a pensar lo que han propuesto todos esos ciudadanos y ciudadanas. Por eso puede ser fruto de cierta frustración, porque no basta, después de todo el esfuerzo, no basta con haberlo conseguido, porque luego tiene que pasar por el ejercicio político. Pero el resultado es que si se acompaña con una buena campaña de comunicación, si la sociedad en general, no solo la que participa en ese determinado proyecto, sea una iniciativa legislativa, una asamblea o lo que sea, sino la ciudadanía en general tiene noticia de que eso está ocurriendo, como ocurrió con la Asamblea Ciudadana por el Clima en Francia, no en España. En Francia el debate no se pudo soslayar. Los políticos no pudieron desatender algunas de las peticiones de esa asamblea porque ya se habían transferido a la sociedad, porque la sociedad ya había entrado en ese debate y los políticos solo pudieron hacerse eco de una preocupación que, iniciada por un colectivo de ciudadanos y ciudadanas, acabó calando en la ciudadanía. Esa es una de las grandes maravillas de las soluciones basadas en la gente y de emplear estas herramientas, y hay que estar muy preparados para no frustrarse, porque es difícil, es lento y puede truncarse por cuestiones administrativas o políticas en cualquier momento, pero se puede.